Hoy estamos con el maestro Francisco Martín Moreno. Maestro, ¿México es un México negro? Sí, ahora sí, lamentablemente sí. Mira, decía muy bien Jean-François Revel, las revoluciones o sirven para concentrar aún más el poder o no sirven para nada. Ve el caso de la Revolución China. Mao larga a Chiang Kai-shek, que era un dictador de derecha, y se instala una dictadura de izquierda, que sigue hasta la fecha. O sea, los chinos pensaban que después de la Revolución China vendría la democracia. No llegó la democracia. En la Revolución Rusa acaban con los zares, se instalan los soviets y se echan la dictadura del proletariado. ¿Cuál democracia? La Revolución Francesa lo mismo. La Revolución Cubana. Llega Fidel Castro para derrocar a Fulgencio Batista. La gente cree que va a llegar la democracia y hasta la fecha sigue la misma dictadura. Entonces las revoluciones sirven para eso, para concentrar más el poder. Así pasó con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana después sirve para que se apodere de ella Álvaro Obregón y después se apodera de ella Plutarco Elías Calles y después viene la dictadura perfecta de 70 años. O sea, las revoluciones no sirven para la democracia y por eso es que México está tan atrasado, porque hemos vivido de las dictaduras personales a las dictaduras corporativas. Y ahora, para nuestra desgracia, pues tenemos en el país 50 millones de mexicanos sepultados en la miseria. Para mí eso te habla de un México negro. No es posible que tengamos a tantos millones de mexicanos en la miseria, y menos aún sin que se lleven a cabo políticas para recuperarlos, políticas educativas, políticas económicas, políticas sociales. Somos un México mutilado, donde nuestros personajes son mitificados para rendirles culto y entonces les quitamos sus cualidades, ¿no? No, pues este hombre solo era esto, o era brillante, o los ponemos en un nicho, ¿no? Los libros suyos se dedican a desmitificar personajes. ¿Por qué? Es que la historia que nos enseñaron, Ceci, es muy aburrida. Ahí suben a un Morelos en un pedestal, ¿no? O a un Hidalgo, o a un Villa, a un pedestal, y son seres entonces intachables, impecables, perfectos, como si fueran semidioses. Los sacralizamos, los santificamos, y al hacer todo eso, los alejas de la gente. Porque entonces pues no puedo compararme con ellos en nada, pues si son seres perfectos. Haz de cuenta que estuvieras escribiendo una historia religiosa de los santos, ¿no? Entonces estos en la historia te enseñan fechas, tratados, lugares, y a la semana siguiente se te olvidó todo. ¿Por qué no escribir la historia de estos personajes, pero de carne y hueso? Exacto. Que los veas cómo son en su vida, con sus frustraciones, con sus debilidades, con sus alegrías, con sus impulsos, con sus arrebatos. Eso es lo que importa, para que entonces los acerques a ellos, los bajes del pedestal y los conviertas en figuras de carne y hueso. Ahora, tú hablas en los arrebatos carnales, podemos decir, de mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, como la Güera Rodríguez, ¿no? Mujeres muy fuertes, ¿no? Que han impactado al mundo con su historia, ¿no? Claro, pero son mujeres fuertes. Me da mucho coraje en el caso, por ejemplo, de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. Ella pasa la historia, es así como una chismosa. ¿Por qué? Porque es la que le avisa a Allende: cuidado, ya descubrieron el movimiento de independencia, llamen al movimiento. Esto es en septiembre de 1810. Ella muere en 1829, 19 años después. En esos 19 años se escribe una historia de doña Josefa verdaderamente maravillosa, cuando apoya a Hidalgo y apoya a Allende, y después apoya a Morelos cuando fusilan a Hidalgo y a Allende, y después apoya a Guerrero, y después desprecia a Iturbide, y después corre de su casa a Guadalupe Victoria, y después acusa y delata a Guerrero porque no está de acuerdo con que Guerrero se convierta en un golpista. Ahí ves una mujer que, teniendo 14 hijos, tuvo un arrebato carnal tremendo con el capitán Allende, que era un hombre muy fuerte, muy simpático, con un gran verbo. Claro. Bueno, pero con sus 14 hijos, pasa 6 años en la cárcel, precisamente porque no estaba dispuesta a ceder. Ella comunicaba, ella incendiaba, ella provocaba, siempre de una manera intensa. Ella es la mujer más importante de México en el siglo XIX. Y de lo que te habla es que nos han dicho a ti y a mí en la escuela: la historia la escriben los vencedores. Oye, pero también escriben los misóginos. ¿Por qué no recuperan a esta mujer? A doña Josefa. Doña Josefa fue la mujer más importante del siglo XIX.
¿Por qué? No solamente lo escriben los misóginos, también lo escriben los mercenarios. Claro. O sea, no solo escriben la historia los vencedores. Entonces, hay que recuperar a esta mujer. Ahora, en tu libro hablas de la carnalidad de Sor Juana Inés, Sí. ¿no? Que uno podrá decir, bueno, pero era una religiosa, ¿cuál era su carnalidad? Los religiosos tienen carnalidad. Basta que veas a este depravado, degenerado de Maciel. Exacto. Tienen carnalidad, ahí están. Y también a cardenales que viven en la actualidad y a sacerdotes y a obispos. Es contra natura el hecho de que no puedas tener relaciones carnales con tu pareja. Es contrario a la naturaleza humana. Por eso, claro que Sor Juana tenía una mujer tan apasionada como ella, una mujer tan conocedora. Claro que tenía arrebatos carnales, pero por supuesto que los tenía. Y los tenía con la condesa de Paredes, la esposa del virrey. Ella es la primera que dice, fíjate qué talento, estamos hablando del siglo XVII. Cuando ella dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ella te está diciendo ahí, ¿cómo es posible que nosotras las mujeres, que somos las que tenemos que educar a los hijos en la casa, porque esa es nuestra obligación, no nos permitan ir a la escuela, Claro. no nos permitan ir a la universidad? Una mujer analfabeta no va a crear a los mexicanos del futuro. Claro. Para que nosotros podamos crear y forjar hombres y mujeres para el futuro que se merece este país, lo que necesitamos es que nosotras las mujeres podamos ir a las academias, a las universidades, a las escuelas y que se nos permita aprender a leer y escribir. Pero no se permite esto. Entonces dice, tenemos un país de fracasados, un país de ignorantes, un país de frustrados, porque las mujeres no pueden ir a las escuelas. Hablas de personajes en tus libros como Diego Rivera, Sí, ¿no? Un hombre con una gran seducción a pesar de su volumen, ¿no? sí, y de su aspecto físico. Exacto. Carazápo le decía. Carazapo. Pero él dice una cosa muy interesante, Ceci. Sí, porque le pregunto, ¿cómo siendo usted tan feo puede tener mujeres tan guapas? Ajá. Y es que ustedes no se dan cuenta que a nosotros los hombres, las mujeres nos entran por el ojo. Vemos su pelo, vemos su cara, su piel, sus manos, su cuerpo, su manera de caminar. Todo esto nos encanta y nos entra por el ojo, pero a las mujeres no se les conquista por el ojo, a las mujeres se les conquista por el oído. Entonces yo me acerco y les inoculo una serie de pasajes, una serie de mensajes y una serie de verbos y de adjetivos y con eso las seduzco. El talento. Sí. El talento de Diego Rivera era el que lo hacía tener ese harem de mujeres, ¿no? Y cuando acabo, me separo de su oído, porque cuando les hablo al oído no me pueden ver. Cuando me separo del oído ya es igual. Ya aunque me vean, ya las conquisté, ya son mías. Vamos a ir a una pausa comercial para seguir hablando de estos arrebatos carnales que tuvieron Encantado. nuestros personajes de la historia.